Existe una herida invisible que millones de hombres cargan en silencio. Una herida que se abre cada vez que alguien los interrumpe sin consecuencias, cada vez que sus palabras son ignoradas como si no tuvieran peso, cada vez que ven cómo otros menos preparados obtienen el reconocimiento que ellos merecen. Es la herida del hombre que ha confundido la nobleza con la debilidad, la paciencia con la pasividad, la bondad con la rendición. Si en este momento sientes un nudo en el estómago, si reconoces esa sensación de impotencia cuando alguien te trata como si fueras invisible, entonces lo que estás a punto de descubrir no será simplemente información, será la llave que has estado buscando para cerrar esa herida para siempre. Hace más de 500 años, un hombre llamado Niccolò Machiavelli observó algo que la mayoría prefiere ignorar: que el mundo no respeta las buenas intenciones, respeta la fuerza aplicada con inteligencia, que la cortesía sin autoridad es como una invitación abierta al abuso, que ser respetado no es un derecho que se concede automáticamente, sino una posición que se conquista y se defiende cada día. Machiavelli no escribió sobre política, escribió sobre naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene una ley brutal, pero inquebrantable. Respeta aquello que no puede ignorar y abusa de aquello que se lo permite. Permíteme hacerte una pregunta que podría incomodarte profundamente. ¿Cuántas veces en la última semana has permitido que alguien cruzara una línea que no debería haber cruzado? ¿Cuántas veces has tragado una respuesta que querías dar? ¿Cuántas veces has sonreído educadamente mientras por dentro sentías que tu dignidad estaba siendo pisoteada? Si estas preguntas tocan algo doloroso en ti, entonces necesitas escuchar lo que Machiavelli descubrió sobre el poder, el respeto y la terrible diferencia entre ser amado y ser respetado. Porque al final de este viaje, ya no serás el mismo hombre que comenzó a escuchar estas palabras. La primera verdad que Machiavelli nos enseña es la más difícil de aceptar. El respeto no se gana siendo bueno, se gana siendo necesario. La bondad que no puede defenderse a sí misma es vista por el mundo como debilidad disponible para ser explotada. Esto no significa que debas convertirte en un tirano o en un manipulador cruel. Significa que debes entender algo fundamental sobre la psicología humana. Las personas evalúan tu valor no por tus intenciones, sino por las consecuencias de contradecirte o ignorarte. Cuando alguien puede tratarte mal sin enfrentar ningún costo, la tentación de hacerlo se vuelve irresistible. No porque las personas sean malvadas por naturaleza, sino porque el cerebro humano está programado para buscar el camino de menor resistencia. Si tú representas ese camino, serás transitado hasta el agotamiento. La investigación en neuropsicología social ha demostrado que respetamos automáticamente a aquellas personas que percibimos como capaces de imponer consecuencias. No necesariamente consecuencias violentas o agresivas, sino simplemente la capacidad de retirar su cooperación, su tiempo, su energía o su presencia cuando son tratadas inadecuadamente. Machiavelli observó esto en las cortes renacentistas. Los nobles que eran puramente bondadosos se convertían en víctimas de manipulaciones constantes, mientras que aquellos que combinaban generosidad con firmeza inquebrantable eran los únicos que podían mantener tanto el poder como la integridad a largo plazo. Esta dinámica se aplica a cada área de tu vida. En el trabajo, las personas que nunca dicen no, que siempre están disponibles, que aceptan cargas adicionales sin protestar, raramente son promovidas o respetadas. Son valoradas como recursos convenientes, no como líderes potenciales. En las relaciones personales, aquellos que constantemente ceden, que evitan conflictos a toda costa, que priorizan la armonía superficial sobre la honestidad auténtica, encuentran que sus opiniones tienen cada vez menos peso en las decisiones importantes. En las interacciones sociales, las personas que nunca establecen límites
que siempre están dispuestas a ser interrumpidas o ignoradas, gradualmente se vuelven invisibles en las conversaciones grupales. El patrón es siempre el mismo. La ausencia de consecuencias por el maltrato genera más maltrato, y la presencia de consecuencias claras y consistentes genera respeto, incluso de aquellos que inicialmente intentaron aprovecharse. Pero aquí, llegamos a una distinción crucial que Machiavelli enfatizó. Hay una diferencia abismal entre ser temido por tu crueldad y ser respetado por tu firmeza. El primero genera resistencia y resentimiento. El segundo genera admiración y lealtad genuina. Ser respetado significa que las personas entienden, sin necesidad de amenazas explícitas, que maltratarte tendrá un costo, que tu tiempo y energía no están disponibles ilimitadamente, que tu paciencia, aunque extensa, no es infinita, que tu generosidad está reservada para aquellos que la aprecian y la reciprocan. Este tipo de respeto se construye a través de acciones consistentes, no de declaraciones dramáticas. Se construye cuando retiras tu atención de conversaciones donde no eres valorado, cuando estableces horarios claros y los mantienes sin excepciones innecesarias, cuando tu no es final y no está sujeto a negociaciones manipuladoras. La clave está en entender que el respeto es un sistema de comunicación no verbal. Cada vez que permites que alguien cruce un límite sin consecuencias, estás comunicando que ese límite no existe realmente. Cada vez que impones una consecuencia apropiada y proporcional, estás comunicando que tus límites son reales y deben ser tomados en serio. Machiavelli también observó algo fascinante sobre la naturaleza humana. Las personas tienden a respetar más a aquellos que han visto defender sus principios bajo presión. No basta con tener límites cuando es fácil mantenerlos. El verdadero respeto se gana cuando mantienes tus límites, incluso cuando es incómodo, costoso o socialmente difícil hacerlo. Esto crea lo que los psicólogos modernos llaman credibilidad de amenaza, la percepción de que realmente harás lo que dices que harás. Sin esta credibilidad, tus límites son vistos como sugerencias negociables en lugar de fronteras inviolables. Pero desarrollar esta credibilidad requiere algo que muchos hombres han perdido en nuestra cultura moderna: la disposición a tolerar la incomodidad social temporalmente para establecer el respeto permanentemente. Vivimos en una época que venera la comodidad emocional por encima de casi todo lo demás. Se nos enseña que evitar conflictos es maduro, que ceder constantemente es noble, que mantener la paz superficial es más importante que defender la justicia sustancial. Machiavelli habría visto esta mentalidad como profundamente ingenua y peligrosa, no porque fuera un amante de los conflictos, sino porque entendía que la evitación sistemática de conflictos menores inevitablemente conduce a conflictos mayores y más destructivos. Cuando no defiendes pequeñas transgresiones, invitas a transgresiones más grandes. Cuando no corriges faltas de respeto menores, estás entrenando a las personas para que las faltas de respeto mayores sean aceptables. Es como permitir que pequeñas grietas en una presa crezcan hasta que toda la estructura colapsa. Los estudios en psicología organizacional han confirmado este patrón repetidamente. Los equipos donde se toleran pequeñas irresponsabilidades gradualmente desarrollan culturas de irresponsabilidad general. Los entornos donde se ignoran faltas de respeto menores eventualmente se vuelven tóxicos. La lección es clara. El conflicto apropiado en el momento apropiado previene conflictos inapropiados en momentos inoportunos. La firmeza temprana evita la severidad tardía. Pero Machiavelli también entendía que no todos los conflictos son iguales. Hay una gran diferencia entre conflictos productivos que establecen límites y conflictos destructivos que simplemente descargan frustración acumulada. El conflicto productivo es específico
inmediato y orientado hacia soluciones. Se enfoca en comportamientos específicos, no en características de personalidad. Busca modificar acciones futuras, no castigar acciones pasadas. El conflicto destructivo es generalizado, reactivo y orientado hacia la dominación. Ataca a la persona, no al comportamiento. Busca ganar la discusión, no resolver el problema. La diferencia está en el autocontrol emocional durante el momento de establecer límites. Machiavelli era un maestro del autocontrol y consideraba que la capacidad de mantener la claridad mental durante momentos de tensión era una de las cualidades más importantes del liderazgo efectivo. Cuando estableces un límite desde un lugar de calma centrada, comunicas poder. Cuando lo estableces desde un lugar de reactividad emocional, comunicas pérdida de control. Y las personas respetan el poder, pero explotan la pérdida de control. Esto significa que antes de abordar cualquier falta de respeto, necesitas asegurarte de que estás operando desde tu centro de poder, no desde tu herida emocional. Necesitas estar claro sobre qué comportamiento específico necesita cambiar y qué consecuencia específica ocurrirá si no cambia. También significa que necesitas estar preparado para implementar esa consecuencia calmamente, si es necesario. La credibilidad se construye a través de la consistencia entre palabras y acciones, especialmente en momentos de tensión. Una de las observaciones más profundas de Machiavelli fue sobre la diferencia entre autoridad basada en el cargo y autoridad basada en el carácter. El primer tipo de autoridad se evapora cuando se retira el cargo. El segundo tipo trasciende cualquier posición formal. La autoridad basada en el carácter se construye a través de la congruencia entre valores declarados y acciones consistentes. Se manifiesta cuando las personas saben exactamente qué esperar de ti, tanto en términos de tu generosidad como de tus límites. Este tipo de autoridad no depende de títulos, posiciones jerárquicas o ventajas económicas. Depende de la percepción de que eres alguien que vive según principios claros y los mantiene sin importar las presiones externas. Los estudios en liderazgo han confirmado que las personas siguen más naturalmente a aquellos que demuestran integridad consistente que a aquellos que simplemente tienen autoridad formal. La integridad genera respeto voluntario, mientras que la autoridad formal a menudo genera solo cumplimiento resentido. Pero desarrollar esta integridad requiere algo que nuestra cultura desalienta: la voluntad de ser incomprendido temporalmente para ser respetado permanentemente. Habrá momentos donde establecer límites apropiados te hará parecer difícil o inflexible a personas que estaban acostumbradas a tu flexibilidad ilimitada. Habrá situaciones donde defender tus principios te costará oportunidades que podrías haber obtenido, comprometiendo tu integridad. Machiavelli entendía que estos momentos son pruebas cruciales. Son las situaciones donde se revela si realmente tienes principios o si simplemente tienes preferencias que abandonas bajo presión. Las personas observan estas pruebas cuidadosamente, aunque no siempre conscientemente. Están evaluando si eres alguien en quien pueden confiar para mantener tus compromisos cuando es difícil hacerlo. Están determinando si eres alguien que dice una cosa y hace otra cuando las circunstancias cambian. Y basándose en estas observaciones, deciden cuánto respeto mereces. No respeto por tu posición o tus logros, sino respeto por tu carácter. Este respeto basado en el carácter es lo que Machiavelli consideraba el fundamento del poder duradero. Los líderes que lo poseían podían sobrevivir reveses temporales, traiciones políticas y cambios de circunstancias porque las personas confiaban en su esencia fundamental. Los líderes que carecían de él se volvían vulnerables al primer signo de debilidad, porque su autoridad dependía completamente de factores externos que podían ser retirados o desafiados.
La aplicación personal de este principio es profunda. Cuando construyes tu respeto sobre la base de tu carácter en lugar de tus circunstancias, te vuelves fundamentalmente indestructible. Las personas pueden cuestionar tus decisiones específicas, pero no pueden cuestionar tu integridad. Esto te da una forma de poder que trasciende cualquier situación particular. Un poder que se basa en quién eres, no en lo que tienes o en la posición que ocupas. Pero Machiavelli también entendía que el poder sin sabiduría es peligroso tanto para quien lo ejerce como para quienes lo rodean. Por eso enfatizaba la importancia de lo que llamaba virtud, una combinación de fuerza, inteligencia y prudencia. La virtud maquiavélica no es simplemente la capacidad de imponer tu voluntad, es la sabiduría de saber cuándo imponerla, cómo imponerla, y cuándo es más sabio no imponerla en absoluto. Esta sabiduría viene de entender que el objetivo final no es dominar a otros, sino crear condiciones donde puedas vivir según tus valores sin interferencia externa. Es la diferencia entre ser un dictador y ser un hombre libre. Un dictador necesita controlar constantemente el comportamiento de otros para sentirse seguro. Un hombre libre establece límites claros y luego permite que otros elijan cómo responder, asumiendo las consecuencias de sus elecciones. Esta distinción es crucial porque determina la calidad de las relaciones que construyes. Las relaciones basadas en control generan resentimiento y resistencia. Las relaciones basadas en límites claros y respeto mutuo generan admiración y lealtad genuina. Machiavelli observó que los líderes más exitosos a largo plazo eran aquellos que podían inspirar tanto respeto como afecto. No respeto basado en el miedo, sino respeto basado en la admiración por su carácter y competencia. Lograr esta combinación requiere algo aparentemente paradójico: ser inflexible en tus principios, pero flexible en tus métodos. Ser firme en tus límites, pero generoso en tu reconocimiento cuando otros los respetan. Las personas necesitan saber que hay ciertas líneas que simplemente no pueden cruzar contigo, pero también necesitan saber que cuando operan dentro de esos límites, encontrarán en ti a alguien que es justo, generoso y dispuesto a contribuir a su bienestar. Esta combinación de firmeza y generosidad es lo que crea lo que Machiavelli consideraba el estado ideal: respeto voluntario basado en admiración genuina. Pero desarrollar esta capacidad requiere trabajo interno significativo. Requiere examinar honestamente dónde has estado permitiendo faltas de respeto y por qué. Requiere identificar los miedos que te han impedido establecer límites apropiados. Para muchos hombres, el miedo fundamental es el miedo al rechazo. Han aprendido, a menudo desde la infancia, que establecer límites genera conflicto y que el conflicto lleva al rechazo de personas importantes en sus vidas. Este condicionamiento crea un patrón donde prefieren la aceptación con falta de respeto antes que el riesgo de rechazo con dignidad intacta. Pero Machiavelli habría visto esta preferencia como fundamentalmente autodestructiva. Su observación era que las personas que no pueden arriesgar el rechazo de otros inevitablemente se rechazan a sí mismas. Se vuelven versiones diluidas de lo que podrían ser, constantemente adaptándose a las expectativas externas en lugar de vivir según sus propios valores. La neurociencia moderna ha confirmado algo fascinante sobre este patrón. Cuando constantemente suprimimos nuestras respuestas auténticas para evitar conflictos, literalmente alteramos la química de nuestro cerebro de maneras que reducen nuestra autoestima y aumentan nuestra ansiedad. En otras palabras, tratar de evitar el rechazo externo a través de la sumisión constante inevitablemente crea rechazo interno. Te vuelves alguien que no puedes respetar, lo cual es mucho más doloroso que ser rechazado por otros mientras mantienes tu integridad. Machiavelli entendía intuitivamente esta dinámica.
Veía que los hombres que no podían tolerar la desaprobación temporal de otros se condenaban a la desaprobación permanente de sí mismos. Por eso enfatizaba que la capacidad de estar solo, de ser malinterpretado, de ser criticado por hacer lo correcto, era fundamental para cualquier forma de liderazgo auténtico. Esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Se construye gradualmente a través de pequeños actos de coraje. Decir no cuando quieres decir no. Expresar tu opinión auténtica cuando difiere de la mayoría. Retirarte de situaciones que comprometen tus valores. Cada uno de estos actos fortalece lo que podríamos llamar tu músculo de integridad, tu capacidad de actuar según tus principios, incluso cuando es socialmente incómodo hacerlo. Y con cada ejercicio de este músculo, tu respeto por ti mismo aumenta. Te conviertes en alguien en quien puedes confiar para defenderte cuando es necesario. Esta autoconfianza se irradia externamente y otros la perciben como autoridad natural. Pero Machiavelli también advertía sobre el peligro del extremo opuesto: convertirse en alguien tan rígido en la aplicación de límites que pierdes la capacidad de adaptarte a circunstancias cambiantes o de mostrar misericordia cuando es apropiado. El arte del liderazgo, según él, estaba en saber cuándo ser león y cuándo ser zorro, cuándo usar la fuerza directa para establecer límites y cuándo usar la astucia para evitar conflictos innecesarios. Esta flexibilidad estratégica requiere una comprensión profunda de la naturaleza humana y de las dinámicas específicas de cada situación. No hay reglas universales que funcionen en todos los contextos. Lo que sí hay son principios universales. Mantener tu integridad, ser consistente entre tus palabras y acciones, establecer límites claros, imponer consecuencias apropiadas cuando esos límites son violados y mostrar generosidad cuando son respetados. La aplicación específica de estos principios variará según las circunstancias, las personas involucradas y los objetivos a largo plazo que estés persiguiendo. Machiavelli también entendía algo crucial sobre el tiempo y el respeto: que el respeto se construye lentamente, pero se puede perder rápidamente. Cada interacción es una oportunidad de confirmar o debilitar la percepción que otros tienen de tu carácter. Esto significa que no puedes permitirte momentos de debilidad donde comprometes tus principios por conveniencia temporal. Las personas recuerdan especialmente aquellas ocasiones donde esperaban que mantuvieras un estándar y no lo hiciste. Por el contrario, también recuerdan aquellas ocasiones donde mantuviste tus principios a pesar de la presión para abandonarlos. Estos momentos de integridad bajo presión son los que más solidifican su respeto hacia ti. La implicación práctica es que debes elegir tus batallas sabiamente, pero una vez que has decidido que algo es importante para ti, debes estar preparado para mantenerte firme sin importar la presión externa. Esta preparación no es solo mental, también es práctica. Significa tener alternativas disponibles para que no tengas que comprometer tus principios por necesidad económica o social. Significa desarrollar suficiente confianza en ti mismo para que tu autoestima no dependa de la aprobación constante de otros. Significa cultivar relaciones con personas que respetan tus valores para que no te sientas aislado cuando otros los desafían. Y significa desarrollar la claridad interna suficiente para distinguir entre principios verdaderamente importantes y preferencias superficiales que pueden ser negociadas. Al final, lo que Machiavelli nos enseña sobre el respeto se reduce a una verdad simple pero poderosa. Las personas respetan aquello que no pueden ignorar, manipular o tomar por granted. Tu tarea no es hacer que todos te amen. Tu tarea es hacer que todos sepan exactamente qué pueden esperar de ti, tanto en términos de tu generosidad como de tus límites. Cuando logras esta claridad, algo mágico sucede. Dejas de atraer a personas que buscan aprovecharse de ti y comienzas a atraer a personas que valoran la integridad,
y la consistencia. Tu vida se vuelve más simple, porque ya no tienes que navegar constantemente entre lo que quieres hacer y lo que sientes que debes hacer para mantener la paz. Tu energía se multiplica porque ya no la gastas en resentimiento hacia aquellos que han cruzado límites que nunca estableciste claramente. Y tu impacto en el mundo aumenta, porque las personas pueden confiar en que cuando dices algo, lo dices en serio, y cuando te comprometes con algo, lo cumples. Esta es la verdadera lección de Machiavelli. El respeto no es algo que ruegas, es algo que inspiras a través de la consistencia entre tus valores y tus acciones. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser íntegro. No necesitas ser amado por todos. Necesitas ser respetado por aquellos que importan. No necesitas evitar todos los conflictos. Necesitas elegir los conflictos correctos y manejarlos con sabiduría. Y cuando haces esto consistentemente, día tras día, interacción tras interacción, te conviertes en alguien que nunca más será faltado al respeto. No porque amenaces a quienes lo intenten, sino porque tu presencia misma comunica que el respeto mutuo es la única forma de relación que aceptas.